La franquicia de 28 días después, conocida aquí como Exterminio, siempre ha sido vanguardia en lo que refiere a historias de zombies y su película del año pasado, Exterminio: La Evolución, no fue la excepción. Aunque la última entrega no fue del agrado de muchos por salirse demasiado del molde de post-apocalipsis zombie, la secuela directa, Exterminio: El Templo de los Huesos, aunque continúa explorando temáticas muy interesantes bajo este mismo escenario, quizá termine siendo mejor recibida al inclinarse una vez más al horror más tradicional que hizo tan popular a la franquicia para empezar. En Exterminio: El Templo de los Huesos, continuaremos con la historia de un chico tratando de sobrevivir en un mundo plagado por muertos vivientes. Después de quedarse solo, Spike es capturado por un excéntrico grupo de sobrevivientes liderados por alguien que se hace llamar Lord Jimmy, un psicópata violento que obliga a Spike a unirse a su grupo. Como si la amenaza de los afectados por el virus zombie no fuera suficiente, ahora Spike se verá atrapado en un peligroso culto que busca arrastrar lo poco que queda del mundo hacia el caos total. Una de las cosas que perjudicó más de lo usual a la entrega anterior fue su final, donde vemos a un grupo de jóvenes con trajes coloridos y pelucas luchando contra muertos vivientes, lo cual hay que reconocer no tiene mucho sentido si no se tiene el contexto necesario para entenderlo, contexto que la propia cinta no te da en ningún momento. Trataré de explicarlo de lo mejor que pueda. Hasta donde entiendo, el comportamiento de estos personajes están basados en una controversial figura de entretenimiento infantil del Reino Unido, una que en el mundo ficticio de Exterminio se ve retomada de forma retorcida como un símbolo religioso. Hagan de cuenta que es como si en el apocalipsis zombie mexicano, 28 años después, alguien terminara creando una secta alrededor de Chabelo, el Chavo del 8 o algo así. Si esto suena ridículo, es porque lo es, pero eso es parte del punto. De la apropiación de símbolos completamente ajenos, su adecuación y alteración para formar una narrativa a su alrededor, narrativa utilizada por aquellos que la controlan para subyugar a quienes siguen dicha narrativa. Sé que esto suena a un chorro mareador, pero en verdad es contexto necesario para entender la cinta. Y si hay algo que se le pueda criticar a la producción es nunca explicar este detalle, asumiendo que es algo tan obvio que cualquiera ya lo sabe. Hay que ser honestos, la base de la trama tampoco es algo nuevo dentro de las historias de zombies. A fin de cuentas, vuelve a tomar la idea de que el ser humano civilizado termina siendo el verdadero monstruo en este escenario, cometiendo todo tipo de atrocidades hacia sus semejantes con la excusa de supervivencia propia. Lo que mantiene las cosas interesantes es el contexto, y ya sé que he dicho mucho eso, pero mejor acostúmbrense a esa palabra. Muchas de las situaciones pueden sonar demasiado ridículas si se les saca de su contexto. Por ejemplo, pensarán que les estoy tomando el pelo si les digo que, pequeño spoiler aquí adelante, una parte importante de la trama es una escena donde un personaje se pone pacheco junto a un zombie y se hacen compas. Esto suena salido de una parodia, pero por millonésima y no última vez, el contexto alrededor de esta y otras escenas son lo que terminan dando tanto impacto emocional como siendo el motor para que la trama avance. Pero no se preocupen, no todo es sobre análisis pedante. La cinta se da a la tarea de crear una atmósfera asfixiante e incómoda, ideal para una historia de horror de este tipo. Creo que la palabra clave aquí es incómoda. Por supuesto que la violencia y gore son lo que te ponen los pelos de punta. Efectos visuales muy bien trabajados, eso que ni qué. Pero el verdadero horror viene de la forma en que los antagonistas no solo justifican sus propias acciones, sino que encuentran propósito y entretenimiento en esa misma crueldad y violencia. Hasta ahora solo me he enfocado en la mitad de la película, ya que en realidad hay dos tramas que corren en paralelo y que gradualmente se entrelazan y afectan la una a la otra. Sin embargo, dejaré que esa otra mitad la descubran por su cuenta. Solo sepan que esa parte de la producción sigue una línea más similar a la película anterior, una trama con subtexto más, a falta de mejor forma de decirlo, filosófico y contemplativo. Exterminio: El Templo de los Huesos no solo continúa de forma directa con la historia de la película anterior, sino que sigue explorando las temáticas más profundas que ya se habían comenzado a explorar ahí. Sin embargo, al centrarse un poco más en el terror típico de película de zombies, con mucha violencia y efectos visuales que terminan revolviéndote el estómago, creo que esta entrega de la franquicia será mejor recibida que la anterior, al sentirse más, digámosle, tradicional en cuanto a suspenso y horror se refiere. Lo que continúa siendo una, entre comillas, falla, es que la producción no termina de dar todo el contexto necesario para entender algunas de sus referencias, y aunque este puede llegar a deducirse gracias a pistas contextuales, creo que muchos quedarán rascándose la cabeza, con ello perdiéndose parte de las ideas que el filme intenta exponer. Aun si no les gustó la película anterior, creo que Exterminio: El Templo de los Huesos sí podría ser de su agrado, pero no olviden que, al ser una secuela directa, Exterminio: La Evolución es una vista obligada antes de adentrarse en el Templo de los Huesos. Exterminio: El Templo de los Huesos. 4 de 5. Muy buena. ¿Saben a qué me recordó el subtexto de esta película? A 9.
una de las películas de animación más infravalorada de la historia. Ya sé que para una película de zombies hay mucho de dónde escoger, pero para no estar aquí todo el día, reduciré las recomendaciones en un surtido rico de mis favoritas de este subgénero. Quizás sea predecible, pero La Noche de los Muertos Vivientes es un clásico por algo. El remake de El Amanecer de los Muertos, del 2004, junto con la original Exterminio, sigue siendo un excelente exponente y parte de la razón de la popularidad de los zombies durante los 2000. También del 2004, Shaun of the Dead, también conocida como Muertos de Risa o El Desesperar de los Muertos, vale mucho la pena, aunque es más comedia y humor negro que otra cosa. Y ya que tocamos la comedia, échenle un ojo a Zombieland. No se molesten con la secuela, no diría que es mala, pero la primera sigue siendo mejor. Y técnicamente no es de zombies, pero si quieren algo que los deje con tema de conversación para su terapeuta, vean La Tristeza. Llámenme exagerado si quieren, pero esa última sí está bastante pesada. Si la ven, lo hacen bajo su propio riesgo. ¡Zombies! Por favor, Lisa, prefieren que les llames difuntos activos.